nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por darnos, Señor, un día más de vida, también por traernos a tu casa de oración. Esta mañana vamos a impartir un tema muy importante, querido Padre. Puedas ayudarme para que pueda ser tu instrumento, Señor, y que para que nunca pueda adulterar tu verdad, Señor, y para que aquí mis hermanos pudiéramos entender todos y todos como hermanos podamos así aprender y así poder difundir a nuestros hermanos que están afuera, que no saben tal vez y sigue celebrando estas fiestas paganas, Señor, y ayúdanos a nosotros mismos a poder olvidar todas estas costumbres de Roma, querido Padre. Ayúdanos y todo te lo pido en el nombre del sagrado bendito Jesús. Amén. El anterior sábado, queridos hermanos, no sé, los que estaban el anterior sábado en la tarde, estudiamos un poco en cuanto a la Navidad, en cuanto a cómo surgió con el paganismo en la historia. Pero esta mañana vamos a ver este tema, queridos hermanos. El tema titula Elena G. de White, el 25 de diciembre, los regalos y el árbol de Navidad. No sé cuántos tienen el libro Hogar Cristiano. Si lo tienen ahora, queridos hermanos, han leído el capítulo 77 del libro Hogar Cristiano. Si lo han leído, queridos hermanos, pero a los que no lo han leído, generalmente yo lo he leído, queridos hermanos, recién, y cuando lo lees, ese capítulo te trae más preguntas que respuestas, porque pareciera que la mensajera del Señor aprueba la Navidad, aprueba que se celebre. Porque cuando lo lees, incluso ella aconseja que haya un arbolito en cada iglesia. Y yo lo leí y dije, en realidad la mensajera del Señor está promoviendo la Navidad. Yo dije eso en mi mente. Pero cuando averiguas, cuando buscas una cita y otra cita, te das cuenta de que ella escribió el libro, sí, pero ese libro es un libro recopilado. Y cada libro que nosotros leamos de la mensajera del Señor, siempre tenemos que ir a la fuente original, porque la mensajera del Señor es 100% inspirada por el Espíritu Santo, y eso lo sabemos muy bien. Pero cómo lo recopilan, eso es el asunto, queridos hermanos. Y eso es lo que hicieron con el libro Hogar Cristiano. Ustedes les aconsejo que puedan leer el libro, pero antes, por eso vamos a hacer este estudio en cuanto a la Navidad, porque muchos hermanos, iglesias de la corporación, como le llamamos, arman su arbolito, cantan villancicos, se reúnen, se dan regalos, en la familia se dan regalos, hacen una pomposidad grande, y entonces hemos visto que celebran la Navidad, así, cristianos, incluso llamándose adventistas, y ellos agarran el libro, el libro Hogar Cristiano. Entonces cuando llega diciembre, los que no creen en la hermana White, los que no predican de los libros del Espíritu de Profecía, en ese mes ellos sacan el libro Hogar Cristiano. Solo en ese mes, no sacan otro libro. En todo el año ellos no sacan sus escritos de la hermana White, no sacan Camino a Cristo, no sacan Conflicto ni Deseado, no sacan todos esos escritos, pero sí en el mes de diciembre sacan Hogar Cristiano. Solo en ese mes, y en ese mes solo dicen, miren lo que la hermana White escribió, pero el resto del año ni siquiera sacan los otros libros de la mensajera del Señor. Por eso es bien importante, queridos hermanos, vamos a estudiar este tema. Y tenemos que saber muy bien, si en cuanto a ti te preguntan por qué la mensajera del Señor escribió así, y tú no vas a saber qué responder. Por eso es bien importante saber en cuanto a este tema. Ya estamos entrando a estas vísperas, hermanos. Y yo sé que muchos hemos celebrado estas fiestas paganas, porque en el anterior hemos visto que todo en cuanto a Constantino, cómo él ha instaurado las fiestas, la Saturnalia, en cuanto a Semiramis, Tamuz, todo viene del paganismo.
pero ahora vamos a ver en el contexto en lo que la hermana White, la mensajera del Señor, escribió este capítulo de la Navidad. Para ir a nuestra base bíblica, queridos hermanos, vamos a citar el libro Lucas 16:15. Esa es nuestra base bíblica de esta mañana, de este santo sábado. Vamos a citar el libro de Lucas 16:15 y dice así: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por alta estima delante de Dios es abominación. Con esa cita, queridos hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a ir al libro El Hogar Cristiano, también se lo llama El Hogar Adventista. Este es el libro, yo he traído, hermanos, en el Espíritu de Profecía, el tomo 2, que aquí está recopilado muchos de los escritos de la mensajera del Señor, y aquí en el capítulo 77 está un título que titula La Navidad. Pero antes, yo sé que muchos al leer el capítulo dijeron que la hermana White escribió tal como es, pero si vamos al prefacio en sí, si vamos al inicio del libro, podemos ver que los fideicomisarios, ellos estaban organizando para que se publicara el libro Hogar Cristiano, ya que la mensajera del Señor, antes de su muerte, no publicó un libro como tal en cuanto a los consejos del hogar, en cuanto a lo que tiene que hacer del hogar. Entonces vamos a leer el prefacio, antes de lo que dice el libro, mucho más antes en el prefacio. Al compilar esta obra, es un libro compilado, se han obtenido extractos de los escritos de la señora White, producidos a través de 7 décadas, pero una buena parte ha sido espigada de los más de artículos que ella preparó para las revistas de la denominación. Los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Podemos ver aquí que la mensajera del Señor escribió en ocasiones diferentes, en épocas diferentes. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material, y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Entonces hemos visto que los subtítulos no son de la hermana White. Ellos mismos, en aquí nos dice que ellos han insertado esos subtítulos, y aquí ellos mismos ponen los fideicomisarios de la Corporación Editorial Ellen White. El libro fue publicado el 8 de mayo de 1952. Entonces, la hermana White murió muchos años atrás. ¿Qué año murió la hermana White? 1915. Entonces, el libro ha sido compilado muchos años atrás, y ellos mismos dicen que los subtítulos ellos lo pusieron. Con ese pensamiento, ya sabiendo esto, porque muchos al leer un libro no leemos el prefacio, queridos hermanos. Tenemos que ser sinceros. Muchas veces agarramos y no vemos lo que los fideicomisarios dijeron. Porque como el libro Conflicto de los Siglos es un libro propio de la mensajera del Señor, pero Hogar Cristiano es un libro recopilado, como eventos de los últimos días también. Entonces vamos a leer, queridos hermanos, el capítulo 77, y así empieza. Hubiera sido bien que hubieran traído, ¿no? El anterior también estábamos hablando en cuanto a si pueden leer el capítulo, pero los que no tienen, vamos, aquí en la pantalla también está.
Y así nos dice, aquí también tengo el libro. El capítulo titula La Navidad. El subtítulo es La fiesta de la Navidad. Y la hermana White comienza con esta declaración. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo del este al oeste y del norte al sur, para los jóvenes, para la edad madura y aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Hogar Cristiano, la página 434, el párrafo 1. Queridos hermanos, si notamos en la página, en el párrafo, podemos ver aquí unos puntos, ¿ven, hermanos? Y en el libro también se ve unos puntos suspensivos. Podemos ver que la hermana White introduce estas palabras. Ellos lo pusieron después. Esta es como una pregunta, hermanos. Como estás leyendo un libro y cuando ya vas al segundo párrafo es su continuación. Después de esos puntos suspensivos, ellos ponen como respuesta esta cita. Y vamos a leer, vamos a dar lectura. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Entonces hemos visto que leyendo el capítulo 77, la hermana White comienza la fiesta de la Navidad, pero ellos, los que recopilaron, pusieron unos puntos y después pusieron esta cita. Y ahora es el momento de recalcar de que ellos tomaron en sí la cita de la Review and Herald. Aquí tengo, queridos hermanos, el libro. Algunas de las recopilaciones de la hermana White, porque escribió muchas cartas en cuanto a la Review and Herald, Sign of the Times, y aquí se puede ver en cuanto a toda la carta, porque lo que está en Hogar Cristiano son fragmentos en las recopilaciones, queridos hermanos, pero aquí en la Review and Herald está la carta original, la carta entera, aquí en la Review and Herald. Entonces, aquí yo busqué la fecha original donde se publicó la carta, y la fecha original titula Ya llega la Navidad. Christmas is coming, como en inglés, ¿no? La Navidad viene del 19 de diciembre de 1888. Esa es la fecha exacta y la fecha original de la carta en cuanto al libro Hogar Cristiano. Y vamos a ver lo que dice la carta, queridos hermanos, la carta original. Eso vamos a leer en esta mañana. Titula Christmas is coming, la Navidad llega. Esa es la carta original, queridos hermanos. Claro que aquí en la review, la que yo tengo aquí en mis manos, está en español, pero la carta original se escribió en inglés. Vamos a leer lo que dice la carta, y así empieza la carta de la Review and Herald del año 1884, el 9 de diciembre, el párrafo 1. La fiesta de la Navidad ya llega. La Navidad es la nota que resuena por el mundo. Aquí podemos ver que en el libro Hogar Cristiano es lo mismo, miren. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo. Lo mismo leemos aquí. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo. Del este al oeste y del norte al sur. Y aquí podemos ver del este al oeste y el norte al sur. Y hasta este punto donde dice, ¿pero qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y aquí en el libro le pusieron puntos suspensivos.
Pero después la hermana White continúa con la carta. Aquí dice la fiesta de la Navidad. Hemos leído hasta aquí puntos suspensivos, queridos hermanos, ¿no? Entonces después la mensajera del Señor escribe lo que no le pusieron en la carta. Ellos omitieron este párrafo de la carta y dice así: este día se ha aprovechado mucho durante siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo. ¿Qué dice, hermanos? La fiesta de la Navidad, la fiesta de la Navidad es aceptada por el mundo incrédulo. Y eso no le pusieron en el libro, queridos hermanos. No le pusieron, pueden buscar. Después de los puntos suspensivos, la segunda parte dice, se dice que el 25 de diciembre, ya continúa, pero no le pusieron esta parte, donde dice la mensajera del Señor que los que celebran la Navidad son el mundo incrédulo. Y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Tampoco le pusieron esto lo que vamos a leer ahora, queridos hermanos. Cuando el mundo en general celebra el día, no honra a Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Cuando el mundo celebra ese día, no honra a Cristo. Eso no le pusieron en el libro, queridos hermanos. Y hemos visto que después ellos se dice que el 25, pero estas declaraciones no están en el libro Hogar Cristiano. Entonces la mensajera del Señor hace una declaración muy fuerte, que los que honran y veneran y celebran la Navidad no honran a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador, a honrarlo con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguno por aquel por quien se celebra el día, Jesucristo. Cuando nosotros celebrábamos la fiesta de la Navidad, o muchos siguen armando su arbolito, villancicos, regalos por aquí, regalos por allá, hacer una parrilla, nuestro pavo, comer entre familia. Aquí dice que no honran a Cristo. Y la cita es muy clara, y eso lo sacaron del original. Y Cristo nació para cumplir la ley de Dios. Cristo nació para cumplir esa ley, para demostrarnos que nosotros podemos vivir una vida sin pecado. Para eso nació nuestro Salvador. Pero el mundo cristiano no venera eso. No ve cómo Cristo ha venido a este mundo y ha cumplido la ley de Dios. Para eso ha nacido Cristo, para demostrarnos a nosotros que Cristo, teniendo nuestra naturaleza caída, porque eso estudiamos el anterior sábado, la naturaleza de Cristo, teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, Él jamás pecó y Él nos ha demostrado que se puede vivir una vida sin pecado. Pero aquí el mundo no muestra reverencia en cuanto a Cristo, más celebran el día. Por eso Dios ocultó el verdadero día. Hemos visto que ya los escritos lo han bajado esta parte y no hay, pero sí está en la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Vamos a seguir leyendo, queridos hermanos, las citas en cuanto a este estudio. La mensajera del Señor dice claramente que los que celebran la Navidad no honran a Cristo. Y ese es el segundo párrafo del Hogar Cristiano. ¿Y por qué nos preguntamos ahora, no? ¿Por qué ellos no pusieron esa parte? Podemos decir que tal vez porque en las iglesias se hacen teatros en cuanto a la Navidad. José y María van a Belén, hasta Belén. Se hace un teatro, los jóvenes cantan villancicos, la hermandad canta villancicos, una chocolatada y sus programas, más amor en Navidad. Por eso creen, hermanos, por eso le sacaron las citas. Yo pienso eso, para seguir celebrando la Navidad. Porque muchos hermanos creen que la hermana White escribió tal como es. Pero hemos visto que la hermana White dice que los que honran la Navidad no honran a Cristo. Los que celebran la Navidad no honran a Cristo. Pero después aquí podemos ver en el Hogar Cristiano cómo Dios ocultó el cuerpo de Moisés
porque le iban a idolatrar su cuerpo, así también ocultó el día de la fecha del nacimiento de Cristo. Así también ocultó. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Si Dios hubiera visto que para el hombre, para nosotros, el poder ser salvos, la salvación, Él nos hubiera dicho en cuanto a la fecha del nacimiento de Cristo, si hubiera concernido en cuanto a nuestra salvación, pero Él lo ha ocultado, porque Él sabía muy bien que ese día iba a ser reverenciado, iba a ser idolatrado, y eso mismo han hecho con Cristo, queridos hermanos. Incluso no tiene nada que ver con estas fechas no nació nuestro Salvador. El tercer párrafo del capítulo La Navidad, aquí podemos ver que la mensajera del Señor dice que por ese motivo preciso Dios ocultó la fecha del nacimiento de nuestro Salvador, y que también que la adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Hasta aquí hemos visto, queridos hermanos, que los fideicomisarios, los que editaron y los que recopilaron el libro Hogar Cristiano, ellos pusieron una cita pero sin su contexto, pusieron una carta sin su contexto. Entonces hemos visto que la mensajera del Señor dice claramente que los que celebran la Navidad no honran a Cristo. Y vamos a seguir, queridos hermanos, con este estudio. La Review and Herald. Esta cita también ellos no lo pusieron. Esta cita que vamos a leer ahora, ellos lo obviaron y no lo pusieron en la Review and Herald. Y dice así, esta es la Review and Herald, el 9 de diciembre del año 1884, el párrafo 3. No hay santidad divina descansando el 25 de diciembre, y no agrada a Dios que cualquier cosa que concierna a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su pretendido designio. Cristo debería ser el objeto supremo, pero como se ha observado la Navidad, la gloria pasa de él al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que viniera a nuestro mundo. Ella dice que Cristo tendría que ser el objetivo, pero no lo es, y se le ha atribuido la gloria al hombre, al orgullo del hombre, la glotonería, la avaricia. Por eso la mensajera del Señor dice que no descansa ninguna santidad divina en el 25 de diciembre. Es el único día que descansa. ¿Cuál es, hermanos? El día sábado. En ese día sí hay una santidad divina, pero no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y esa cita no lo pusieron tampoco en el libro Hogar Cristiano. No lo van a encontrar, hermanos, pero sí lo van a encontrar en la Review and Herald el 9 de diciembre del año 1884, el párrafo 3. Ellos no pusieron esta cita que vamos a leer ahora. Jesús, la majestad del cielo, el rey real del cielo, dejó a un lado su realeza, dejó su trono, su gloria, su alto mando, y vino a nuestro mundo para traer ayuda al hombre caído, debilitado en poder moral y corrompido por el pecado. Él vistió su divinidad con humanidad para poder llegar a las mismas profundidades del dolor y la miseria humana, para levantar al hombre caído, al asumir la naturaleza del hombre. ¿Y cuál es nuestra naturaleza, hermanos? Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra naturaleza? Naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué no pusieron esta cita? Es que muy bien sabemos, queridos hermanos, que en el año 1957 ellos cambiaron por la naturaleza caída del hombre a una naturaleza inmaculada.
Por eso también no pusieron esta cita, porque sabemos que la corporación ese año, en 1957, adoptó nuevas creencias de la misma Roma. Por eso no pusieron esta cita, porque no les conviene, hermanos, diciendo que Cristo asumió la naturaleza del hombre y elevó a la humanidad en la escala del valor moral con Dios. Estos grandes temas son casi demasiados altos, demasiado profundos, demasiados infinitos para la comprensión de mentes finitas. Son demasiados, no podemos entender a su totalidad, queridos hermanos. Por eso en el cielo, si vamos al cielo, vamos a estudiar en cuanto a la encarnación, porque es un misterio, queridos hermanos, es un misterio. Vamos a seguir leyendo. Esta cita no lo pusieron en el libro Hogar Cristiano, queridos hermanos, pero ellos sí pusieron esta cita. Está en la Review and Herald también, está en otra fecha, queridos hermanos. Esta es otra fecha. Ellos pusieron la fecha del 11 de diciembre de 1889. Esa carta titulaba Las fiestas del fin de año. La hermana White escribió una carta que titulaba Las fiestas de fin de año, y en el libro Hogar Cristiano ellos pusieron de esta carta al libro Hogar Cristiano. Y vamos a ver qué parte lo pusieron al libro Hogar Cristiano, queridos hermanos. La Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879. Esa es la fecha, queridos hermanos. La hermana Juárez escribió Las fiestas de fin de año, y ella escribió así: nos acercamos rápidamente a la temporada de las fiestas, y muchos conscientes ahora se preguntan qué camino pueden seguir para agradar a Dios. Por el mundo, las vacaciones se pasan en frivolidad y extravagancia, glotonería y exhibición. Es la costumbre imperante en este momento hacer y recibir regalos. ¿Qué dice, hermanos? Es imperante en este momento la exhibición, la glotonería, y aparte de recibir regalos. Y no es una pequeña carga para la mente saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que nadie se sienta despreciado. Es un hecho que a menudo esta costumbre de hacer regalos genera mucha envidia y celos. Eso es lo que escribió la mensajera del Señor, que lo que estamos en estas fechas que viene, dice la mensajera del Señor, que están en las vacaciones, la extravagancia, la glotonería, y imperante, dice que en este momento se reciben regalos, y ella misma dice que es una carga de la mente cómo distribuir estos regalos. Y ella dice que es un hecho a menudo, que costumbre hacer regalos, que genera mucha envidia y celos. Y realmente podemos ver que es un hecho de recibir un regalo, igual es un hecho de celos, de envidia. Y esa carta no lo pusieron en Hogar Cristiano, queridos hermanos. No lo pusieron esta carta. Vamos a seguir estudiando. Tampoco pusieron esta carta de la misma fecha de la Review and Herald, del 11 de diciembre del año 1879. Este es el párrafo 2. Lo que leímos anteriormente es el párrafo 1, y dice así: miles de dólares serán peores que desperdiciados en las próximas Navidades, y podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Y nos preguntamos nosotros si armar un arbolito en nuestra casa es glorificar a Dios, si hacer reuniones con la familia comiendo carnes inmundas, carne de pollo, muchos comen cerdo, pavo, ¿eso honra a Dios, hermanos? ¿Qué dice la cita? Podemos hacer de estas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Cristo, a Dios. Entonces, glorificando a Dios sería no celebrando la Navidad, incluso no cantando ni villancicos, hermanos. Porque vamos a ver una cita de la mensajera del Señor que sí dice en cuanto que hay que recordarnos del nacimiento de nuestro Señor. Este es el Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879, el párrafo 2.
Tratemos de representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo mientras hacía el bien. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. ¿Y qué es vivir para uno mismo, queridos hermanos? Mi arbolito, mi regalo de Navidad, mis ropas al fin de año, todo eso es para mí mismo, para mi ego, para mi yo, para complacerme a mí mismo, para adornar mi casa con regalos y con todo lo que concierne. Los foquitos, el arbolito, el nacimiento de Cristo, porque muchos hacen pesebre y hacen maquetas en cuanto al nacimiento. Entonces aquí dice que no tiene que, esas fechas, esa aprobación de Dios, no es una aprobación de Dios que se viva para sí mismo. En nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres y modas del mundo. Antes de todo tenemos que nosotros, dice, debemos elevarnos por encima de todas esas costumbres del mundo. Y esas costumbres del mundo es celebrar la Navidad. Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y hacer que simpaticen con la mente de Dios. Vamos a seguir viendo, hermanos, que hasta ahora hemos visto que Dios no agrada en cuanto a la complacencia propia de armar mi arbolito, comer esto, en cuanto a mis viajes, derrochar dinero. No le agrada a Dios, hermanos. Y los fideicomisarios omitieron estos párrafos de la mensajera del Señor. No pusieron la fecha no pusieron esa parte donde dice que el 25 de diciembre no descansa ninguna santidad divina. Y la gente que lo celebra son incrédulos y no honran a Cristo. No lo pusieron, hermanos. Ellos prefieren incluir los párrafos que pareciera que la hermana White apoya la Navidad. Ellos solo incluyen los párrafos en cuanto a lo que la mensajera del Señor escribió, pero parecía que ella apoya. Y vamos a ver esos párrafos. Eso se escribió desde la hermana White en Hogar Cristiano, la página 435, párrafo 1. Es difícil pasarlo por alto. ¿Cuál es difícil pasarlo por alto? El 25 de diciembre. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con buen propósito. Solo pusieron los fideicomisarios esta cita, más o menos queriendo decir que la hermana White apoya la Navidad. Pero tenemos que ver el contexto, y eso vamos a ver en la Review and Herald. Y muchos hermanos dicen que hay que aguardar, más bien hay que celebrar la Navidad, hay que hacer esto para atraer a la gente del mundo a la iglesia, y así para llamar la atención. Podemos colocar aquí arbolito, podemos armar aquí tal vez un Santa Claus, duendes, para así atraer al mundo a la iglesia. A las personas del mundo van a venir a la iglesia a hacer chocolatada, panetones, villancicos. Vamos a dar regalos a los niños, vamos a dar autitos, a las niñas también muñecas. Pero vamos a ver el contexto, hermanos, porque hemos visto que a Dios prefiere 6 convertidos que 60 nominales en la iglesia. Consejo para los maestros, la página 91, el párrafo 2. Dios quiere calidad, hermanos, no quiere cantidad. Si rebajáis la norma para obtener popularidad y aumentar el número de alumnos y luego os regocijáis por este aumento, manifestáis grande ceguera. Si el número fuese evidencia de éxito, Satanás tendría derecho a la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores son por mucho la mayoría. El grado de fuerza moral que prevalece en el colegio es la prueba de su prosperidad. Es la virtud, inteligencia y piedad de los hermanos que componen nuestras iglesias, no su número, lo que ha de constituir una fuente de gozo y
agradecimiento. Dios prefiere 6 convertidos en la iglesia que 60 que están nominales sentados, hermanos. Entonces no fue un pretexto poder hacer esas fiestas de Navidad en la iglesia para así atraer gente del mundo para que llame la atención. Pero vamos a ver en cuanto que la mensajera del Señor dice que hay que hacer obra en las fiestas de Navidad. Pero ella dice, no solo en fiestas de Navidad hay que hacer obra por los desamparados. Eso tiene que hacerse todos los días del año, hermanos. No solo en las fiestas de Navidad, tiene que hacerse todos los días del año. Ir a un desamparado y darle, porque Jesús ha venido para eso, ir a los desamparados. Y nuestra misión también es ir a dar a los desamparados, pero no solo en Navidad, es todos los días del año. Vamos a hablar, hermanos, del intercambio de los regalos. Porque muchos, leyendo las citas de la hermana White, dicen, ya la hermana White aprueba, entonces yo voy a dar, vamos a reunirnos, vamos a hacer un intercambio de regalos, vamos a intercambiar arbolitos, vamos a intercambiar esto y esto. Pero ¿qué dice la mensajera del Señor? En Hogar Cristiano, la página 435, el párrafo 3. El título de los fideicomisarios titula El intercambio de regalos. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Amén, qué bien, entonces vamos a dar regalos. Es lo que nos dicen, hermanos. Leyendo hasta ahí nomás, amén, entonces vamos a hacer un intercambio de regalos. Pero vamos a ver en cuanto a lo que escribió la hermana White, porque aquí hay puntos suspensivos. Y más antes de eso, la hermana White escribió en cuanto a los regalos. Porque aquí podemos ver donde dice la parte, está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio. Esta cita del intercambio hasta los puntos suspensivos es una carta del Review and Herald. Desde está bien hasta probemos algo que leer para las largas veladas de invierno. Desde aquí hasta aquí es otra carta de la Review and Herald. Y eso vamos a ver primero, vamos a analizar. Primero desde donde dice el intercambio hasta los puntos y de donde está marcado de está bien hasta las veladas de invierno. Primero vamos a analizar la primera parte, hermanos, porque tienes puntos suspensivos. Y vamos a ver lo que los fideicomisarios omitieron de la carta original de la Review and Herald. Esta carta, la hermana White lo escribió el año 1879, el 11 de diciembre. Y dice así, la carta titula Holidays Gifts. Nos acercamos rápidamente a la temporada de las fiestas y muchos conscientes ahora se preguntan qué camino pueden seguir para agradar a Dios. Por el mundo las vacaciones pasan en frivolidad y extravagancia, glotonería y exhibición. Es la costumbre imperante este momento hacer y recibir regalos, y no es una pequeña carga para la mente saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que nadie se sienta despreciado. Es un hecho a menudo. Esta costumbre de hacer regalos genera mucha envidia y celos. ¿Qué dice la hermana White? Que el intercambiar regalos genera envidia y celos. Eso no le pusieron en el libro Hogar Cristiano, hermanos. Que hacer un intercambio de regalos genera envidia y celos. Es la carta muy larga, quería poner todo, hermanos, pero también muchos se cansan en cuanto yo leo y leer. Por eso es tan importante, hermanos, estudiar en la casa estudiar, y por eso también toda esta carta les sugiero que puedan leer, hermanos, pero yo solo recalqué las partes más contundentes, queridos hermanos. Miles de dólares serán peores que desperdiciados en las próximas Navidades y Año Nuevo. ¿Cuánto se gasta, hermanos, en hacer una decoración para Navidad? Si los que han hecho alguna vez, ¿cuánto cuesta un arbolito? ¿Más de sus 100 bolivianos? ¿O depende de qué arbolito? ¿Cuánto cuesta hacer la maqueta del nacimiento de Cristo?
bueno, de su Cristo, ¿no? Porque su Cristo pagano, nada que ver con Cristo. Cuánto cuesta hacer un banquete, cuánto cuesta hacer el pavo, sus carnes mundanas, cuánto cuesta hacer una decoración. Es mucho dinero, hermanos. Y la hermana Juay dice que se gastan miles de dólares en las Navidades y en el Año Nuevo, pero tenemos el privilegio de apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época degenerada. Yo digo amén por esa cita. Tenemos ese privilegio de apartarnos de todas esas costumbres paganas que están degeneradas, hermanos. ¿Y por qué tenemos ese privilegio? Porque tenemos este mensaje que Dios nos ha dado. Y ningún hijo de Dios debería ni celebrar ni conmemorar la Navidad, porque es totalmente pagano. Y la hermana Juay dice que tenemos ese privilegio de apartarnos de esas ocasiones porque es degradado. Y en lugar de gastar medios meramente para satisfacer el apetito o para adornos o prendas de vestir innecesarios, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué dijo esto la hermana White? Porque muchos en su época, muchos hermanos adventistas celebraban la Navidad en cuanto se reunían y malgastaban, despilfarraban el dinero. Y la hermana White dijo, ¿por qué mejor en esas fechas no se honra a Cristo? Y en todos sus escritos podemos ver que ella dijo que no solo en la Navidad se tiene que honrar, cada día del año tenemos que honrar a Cristo. Y ella está escribiendo a los hermanos que despilfarran cada año. Igual se aplica hoy en día, hermanos, de los que están despilfarrando el dinero. Y ella dice que tenemos que honrar en esas ocasiones a Cristo. Y honrar a Cristo es, no tenemos que hacer nada en cuanto a lo que el mundo hace. Eso es honrar a Cristo, hermanos. Yo sé que son largos párrafos, hermanos, que son muy importantes. Este es el párrafo 2. Y el párrafo 3 dice lo siguiente: tratemos de representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo mientras hacía el bien. Cristo iba a curar, sanar. Incluso Él le mostraba su amor. Incluso cuando Él curaba a un enfermo, primero Él le curaba las enfermedades de adentro, del alma, que corrompen al ser humano. Primero le decía, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Él primero sanaba las enfermedades mentales, las enfermedades del alma, después la sanación física. Y eso nosotros tenemos que tomar muy bien en cuenta. Tenemos que representar fielmente a Cristo. Y aquí nos dice, es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. Mis regalos, mi arbolito, mis villancicos, eso es para mí mismo. Y aquí nos dice que es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. Como cristianos que somos, queridos hermanos, que esperamos la venida del Hijo de Dios, que nosotros queremos guardar los 10 mandamientos y queremos vivir una vida sin pecado, en nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres y modas del mundo. Si nosotros profesamos ser hijos de Dios, creemos en la segunda venida de Cristo, tenemos que apartarnos de todas esas costumbres paganas. Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y hacer que simpatizaran con la mente de Dios. Estas son las cartas que no pusieron en el libro Hogar Cristiano, queridos hermanos. Y aquí está hablando especialmente en el día de la Navidad, la mensajera del Señor. El día de la Navidad, precioso recordatorio del sacrificio hecho en nombre del hombre, no debe dedicarse a la glotonería, a la autocomplacencia, exaltando así a la criatura por encima de Dios. Y en las Navidades sí se ha visto, queridos hermanos, en cuanto al comer, en cuanto a la glotonería, que no se exalta uno mismo. Más que todo, en ese día se exalta uno mismo y desechan a Cristo.
Ellos dicen que recuerdan el nacimiento de Cristo, pero rechazan a aquel Cristo que ha muerto en la cruz por nosotros. Rechazan a ese Cristo que ha guardado la ley de Dios y nos ha demostrado que podemos vivir una vida sin pecado. Si nos permitiéramos menos festejar y regocijarnos en estas ocasiones y en cambio convertirlas en el medio de beneficiar a la humanidad, sería mejor que encontrarnos con la mente de Dios. Aquí hay que honrar, nos dice la mensajera del Señor, beneficiar a la humanidad, más bien hacer por el prójimo y no por nosotros mismos. Y en las cartas que dice que todas las veces tendríamos que hacer eso, pero aquí nos está hablando en cuanto a la Navidad, que sí, tendríamos no fijarnos en nosotros, fijarnos en aquellos que no tienen que comer, que están desamparados. Es un placer y una gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos, pero hay un pero. No hay objetos más nobles y gloriosos por los que podamos dar nuestros medios y así hacer el bien al iluminar el camino de los demás. Aquí la mensajera del Señor dice que intercambiar regalos en nuestros amigos, a dar regalo a nuestros parientes es un placer, dice, pero ¿por qué mejor ese dinero no lo haríamos para así beneficiar a los demás que necesitan? En ese contexto la hermana White escribió después en Hogar Cristiano, que dice en cuanto a los regalos, queridos hermanos. Aquí en el párrafo 13, este párrafo que está corto, All Holidays, nuestras vacaciones se han pervertido de su uso previsto. Los regalos se prodigan unos a otros y la alabanza que debería haberse dado a Dios, a quien pertenecen todas estas cosas, se otorgan a los pobres mortales. Todas nuestras ofrendas deberían darse en la causa de Dios, pero esas ofrendas se otorgan a los pobres mortales. Si nosotros queremos dar una ofrenda a alguien, y aquí nos dice la mensajera del Señor que vamos a leer, en cuanto al hijo, quieres darle un regalo, tiene que ser para beneficio, para que pueda aprender más la palabra de Dios. Pero muchos agarran estas citas diciendo que pueden darse regalos de todo tipo. Y aquí nos dice que mejor sería que demos la ofrenda al Señor y los regalos unos a otros. En vez de darse regalos unos a otros, debería haberse dado a Dios, a quien pertenecen todas estas cosas. Eso es lo que dice la mensajera del Señor. Entonces, hemos visto, queridos hermanos, que el capítulo del Hogar Cristiano, la Navidad, no han incluido esas citas de la Review and Herald, y ellos incluyen las citas que vamos a leer ahora, haciendo entender que la mensajera del Señor hace referencia a que tenemos que dar un regalo en la Navidad, pero ella hace referencia a que esos regalos tienen que darse no simplemente en la Navidad, sino en la educación de los hijos, de los jóvenes. Y aquí podemos ver Review and Herald, 11 de diciembre de 1879, el párrafo 9. Los niños necesitan una lectura adecuada que les proporcionen diversiones y recreación y no desmoralice la mente ni fatiga el cuerpo. Si se les enseña a amar el romance y los cuentos de periódicos, los libros y periódicos instructivos les resultará desagradables. Aquí podemos ver las novelas, las películas, las series, todo lo que el diablo nos ofrece. Todo eso podría representarse hoy en día. La mayoría de los niños y jóvenes tendrán material de lectura y si no está seleccionado para ellos, lo seleccionarán ellos mismos. Y el párrafo 9. Se deben hacer esfuerzos especiales para excluir de nuestros hogares esa clase de literatura que no puede tener una influencia beneficiosa sobre nuestros hijos. Aquí nos está hablando que la hermana White dice que no tiene que haber lecturas que no fomenten a la violencia, desmoralizan a los jóvenes y a los niños. Muchas veces me ha
dolido encontrar sobre las mesas o en las librerías de los observadores del sábado papeles y libros llenos de romance que sus hijos examinaban con entusiasmo. Hoy en día la mensajera del Señor diría: se deben hacer esfuerzos especiales para excluir de nuestros hogares las películas mundanas, de ir a los cines, de poder ver las redes sociales en vez de poder ir a la palabra de Dios. Eso diría la hermana White, porque hoy ya, como las plataformas de Netflix, TikTok, todo eso, ella diría en estos tiempos eso, que la mente de los hijos y de los jóvenes está totalmente en eso. Y aquí también podemos ver de lo que está pasando, de las redes sociales, el metaverso, todo eso, hermanos, que desmoraliza a las mentes de los jóvenes. Aquí podemos ver la sugerencia de la hermana White. Es una sugerencia, queridos hermanos, para las épocas navideñas, no solo en las épocas navideñas. La hermana White no está hablando específicamente para las épocas navideñas, ella está hablando en sí para la educación de los jóvenes y de los niños. Deje que se encuentren publicaciones sobre temas morales y religiosos en sus mesas. Ahora la hermana White diría lo mismo, y en sus bibliotecas, para que sus hijos cultiven el gusto por la lectura elevada, que aquellos que deseen hacer regalos valiosos a sus hijos, no está hablando simplemente en el hecho de la Navidad, en las épocas de fin de año, está hablando en todo el entorno de la educación de los hijos. Eso hay que entender, queridos hermanos. Nietos, sobrinos y sobrinas, consigan para ellos los libros para niños mencionados anteriormente. Ella menciona libros que realmente les muestre en cuanto a la vida de Cristo, menciona en cuanto a la importancia del sábado. Ella menciona esos libros que se debe dar a los niños, y también habla en cuanto a lo que se tiene que dar para los jóvenes. Para los jóvenes, la vida de José Bates, el libro de las aventuras del capitán José Bates. Y la hermana White recomienda que estos libros se pueda regalar a los jóvenes. Este libro de este pionero que ha defendido el día sábado, el verdadero día de reposo, que habla sobre el pionero, el capitán José Bates. Y la mensajera del Señor dice que estos libros tienen que darse para los jóvenes. Estos volúmenes, también recomienda los volúmenes del espíritu de profecía. Estos volúmenes deben colocarse en todas las familias de la tierra. Dios está dando luz del cielo y ninguna familia debería estar sin ella. Deja que los regalos que harás sean de ese orden, que arrojarán rayos de luz sobre el camino para el cielo. Hemos visto, hermanos, que la mensajera del Señor no dice den regalos en esa Navidad, en las épocas navideñas, sino den esos regalos para que los hijos, los niños, no puedan ir y leer esos periódicos. Hoy en día diría ver esas películas, esas redes sociales, TikTok, todas esas películas mundanas. Eso diría, queridos hermanos. Y estos libros ella recomienda para la lectura de los hijos. El libro del tomo del espíritu de profecía, ese libro no está publicado en español, son 3 tomos. Estos libros también del pionero José Bates, los 3 tomos del espíritu de profecía. Y ella dice, mejor den estos libros para que ellos lean. Y no dice una fecha específica, pero aquí hacen entender que en el hogar cristiano pareciera que la mensajera del Señor dice que se den especialmente en la Navidad. Eso quieren hacer entender, pero si buscamos el contexto, ella no dice eso, queridos hermanos. Y la parte donde dice, está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes lo reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno.
Hogar Cristiano, la página 435, el párrafo 3. Entonces hemos visto que en esta cita de Hogar Cristiano, más antes, es de esta cita, estaba una cita de la Review and Herald. Y antes de que la hermana White diga que se den regalos, escribió esto, 26 de diciembre de 1882, el párrafo 3. En esta fecha de 1882, el 26 de diciembre, es la misma fecha donde escribió lo que estamos leyendo. Esta misma fecha de Hogar Cristiano es esta de 26 de diciembre de la Review and Herald. Y ella escribe, antes de que escriba que se den regalos, antes de eso escribe esto: no permitamos que nuestros mejores pensamientos, nuestros esfuerzos más serios, nuestras ofrendas más preciosas sean entregadas a amigos terrenales. ¿Qué es lo que dice? Que no permitamos que esas ofrendas sean entregadas a amigos terrenales, mientras nuestro Creador es descuidado y olvidado. Aquí hace entender la hermana White que primero nuestra ofrenda tendríamos que dar todo a Cristo primeramente, pero eso no hace notar en el libro Hogar Cristiano, queridos hermanos. En el libro Hogar Cristiano hace notar que ella sí aprueba de que nosotros nos podamos dar cariño y aprecio entre nosotros, pero primero lo que tenemos que hacer es dar al Creador nuestra vida como regalo, porque Él nos ha dado la vida y nosotros tenemos que dar todo por Él. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Les hablo a aquellos que profesan ser queridos hijos. ¿Qué le traerán a Dios como nuestra muestra de su amor y gratitud? Por pequeña que sea la ofrenda, la aceptará. Ese es en el párrafo 6, que dice que los amigos terrenales, ¿por qué mejor no primero damos a Cristo? Y en el párrafo 7 dice así: me siento triste al pensar en cuántos están tan absortos en pensamientos sobre sus amigos y los regalos que están preparando para ellos, que perderán de vista sus obligaciones para con Dios. Si tú estás pensando en dar un regalo a tu amigo familiar, ella dice que tan triste me he sentido en cuanto a ese pensamiento, porque primero tiene que ser sus obligaciones de esa persona con el Creador de los cielos. No podemos estar dándonos afecto, sino primero vamos a Dios. Eso es lo que está diciendo. No buscarán purificar el templo del alma de la contaminación para presentar al Señor una ofrenda en justicia, una contaminación, dice, queridos hermanos. Durante el año pasado, Satanás ha hecho un gran esfuerzo por sembrar discordia y disensión entre los hermanos. Eso es lo que quiere Satanás en cuanto a en estas fechas de darnos cariño y aprecio. Quiere sembrar la discordia, el odio entre los hermanos. Entonces, después de ese contexto, la hermana White escribe que si quieren pueden dar. Entendemos, hermanos, no es una orden. Si quieren pueden dar regalos, pero después de este contexto de que se perderán sus obligaciones con Dios, que no hacemos bien en entregar a amigos terrenales, es una opción. Y aquí podemos ver que es una opción para los débiles, para los que no han profesado una fe y siguen con las costumbres para no olvidar. Ellos tienen que, si quieren, pueden dar ese afecto. Eso es lo que dice, hermanos, para la gente débil, para la gente incrédula, para los que recién están comenzando. Y nosotros que ya estamos años, podemos seguir con esto, hermanos. Tantos años de cristianismo, de adventistas, y poder seguir celebrando esas fiestas paganas, sacando textos fuera de su contexto. La hermana White también vamos a ver, esta cita es la más reconocida y la más tergiversada, hermanos. Ahora vamos a hablar del árbol de Navidad. La palabra de Dios dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero no dice: editéis a sus profetas. Y la gente supuestamente celebra el nacimiento de Cristo,
pero rechaza a aquel Cristo que ha vivido una vida sin pecado y nos ha demostrado que se puede vivir una vida sin pecado y ha muerto por nosotros. Rechaza a ese Cristo. Entonces, totalmente podemos ver que está la gente solo por costumbre celebra. Y ahora vamos a ver en cuanto al árbol de Navidad, hermanos. Esa es la frase más célebre del espíritu de profecía, que muchos sacan esta cita y dicen, podemos armar el árbol, porque la hermana Juay dice, ¿tendremos un árbol de Navidad? Pregunta de los editores. ¿Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del que el cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto? Amén. Listo, ahí cierran el libro y arman su árbol en las iglesias. Ya no ven nada del contexto y dicen, nosotros tenemos que hacer caso a la mensajera del Señor. Y todo el año no leen ni Conflicto de los Siglos ni Deseado, solo sacan Hogar Cristiano y para ellos se acabó. Vamos a seguir leyendo. Ahí dice un asterisco, vemos, hermanos. Pueden leer en el libro esta parte donde dice tendremos árbol de Navidad, y ahí los fideicomisarios pusieron un asterisco, y en el asterisco dice, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Entonces ellos pusieron que era para una construcción, sí, pero esa aplicación tiene para el día de hoy. Eso es lo que pusieron, que está vigente para el día de hoy. Por eso muchas iglesias adventistas hacen su teatro de Navidad, cantan sus villancicos, arman su arbolito. Y ellos dicen, la mensajera del Señor dice, la hermana Juay dice que se arme el arbolito, entonces estamos haciendo caso. Porque dice, tiene aplicación para los días de hoy. Y aquí vamos a seguir leyendo el libro Hogar Cristiano. Nos han llegado cartas en las cuales se pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Y muchos pueden leer estas citas diciendo que la mensajera del Señor escribió. Sí, la mensajera del Señor escribió esta cita, pero ¿en qué contexto escribió? Esa es la pregunta. Vamos a seguir leyendo, queridos hermanos, porque vamos a ver el contexto y el año en la cual la mensajera del Señor escribe en la Review and Herald. Y si en las fechas de hoy está vigente armar un árbol, porque los fideicomisarios dicen que tiene vigencia para los días de hoy, que aquí podemos armar un árbol, pero vamos a ver si tiene vigencia para estos días. Esta es la cita original, queridos hermanos. Aquí lo tengo, de aquí lo saqué. Esta es la Review and Herald. Son muchos años, queridos hermanos. Aquí está solo una parte, y en la parte final, en la fecha del 11 de diciembre, aquí yo lo pude leer y pude leer el contexto, queridos hermanos. Y en aquí podemos ver que antes que la mensajera del Señor diga, le agradaría al Señor que en cada iglesia hay un árbol de Navidad, ella escribió lo siguiente: nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo la presión de las deudas. El tabernáculo de la moneda de 10 centavos nos pertenece a todos. Todos deberíamos tener un interés especial con él. En esos tiempos, en las épocas de la hermana White, el colegio, también la iglesia de Battle Creek, unas 4 iglesias eran las que estaban en deuda, queridos hermanos, y la iglesia de Oakland también estaban en deuda, y la gente, los hermanos, despilfarraban en comprar arbolitos, despilfarraban en darse regalos años anteriores, y la hermana White dice,
¿por qué mejor ese dinero que ustedes han utilizado para comprar regalos, arbolitos, hacer toda su decoración navideña, mejor darle a la obra? Porque la obra se necesita, porque en ese entonces las casas de Battle Creek, las iglesias, mejor dicho, las iglesias de culto estaban en deuda. Battle Creek, Oakland estaban en deuda. Y este nombre peculiar, esa iglesia se llamaba el Tabernáculo de los 10 centavos. Ese era el nombre de la iglesia que estaba en deuda. Entonces la mensajera del Señor dice aquí: grandes responsabilidades recaen sobre Battle Creek y también sobre aquellos cuyos brazos deben ser extendidos para sostener estos intereses en el gran corazón de la obra. El colegio de Battle Creek, que se fundó el año 1877, 2 años después, ya tenía muchos alumnos. Y aquí dice que se puede educar a los jóvenes, también habla de la escuela sabática, y así dice la mensajera del Señor. Aquí existe una necesidad continua de idear formas y medios para el avance de la verdad y conversión de las almas, que en esas iglesias podía hacerse la obra, entonces, pero estaba en deuda. Esas iglesias estaban en deuda. Nuestro pueblo no está medio despierto ante las exigencias de la época. Nunca hubo un periodo en el que se exigiera mayor energía y abnegación del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces aquí podemos ver la cual la hermana White escribe esta carta. Mucho más antes era para financiar, por motivos, mejor dicho, por motivos de financiamiento, que estas iglesias estaban en deuda. Y después de eso, de esta carta, aquí podemos ver que hemos visto, ¿no?, de los despilfarros. Mejor sería que den al Señor una ofrenda agradable y mejor ponerle a la obra, ya que ustedes estamos malgastando el dinero en arbolitos, en regalos. Mejor, ¿por qué no poner a la obra para que así se acaben las deudas? Eso dice la mensajera del Señor. Y después de eso, entendiendo el contexto de las deudas de las iglesias de Battle Creek, y la iglesia especialmente que se llamaba la iglesia de los 10 centavos. Aquí en Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 10, el párrafo 3 nos dice: durante los años de la parte final de la década de 1870, la carta lo escribió la hermana White del año 1879, en diciembre, el 11 de diciembre de 1879, y esta carta lo escribió en enero de 1879, en el mismo año. Hubo una gran actividad en la sede central de la organización en Battle Creek. El nuevo tabernáculo sucedió a la casa de adoración que se había quedado pequeña. Esta nueva iglesia, construida para acomodar las sesiones de la Asociación General, se la conoció como la iglesia se llamaba el Tabernáculo de los 10 centavos. Qué peculiar nombre, ¿no? Porque se le pidió a cada miembro a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que contribuyeran por lo menos con 10 centavos para su construcción. Le dijeron a los hermanos que cada uno ponga 10 centavos para la construcción de la iglesia del tabernáculo de los 10 centavos. Se edificó entre la oficina de la Review and Herald y el sanatorio, con la fachada dirigida hacia un hermoso parque. Se levantaron y se pusieron en servicio edificios nuevos ampliados del sanatorio. Lo que podemos ver aquí es el tabernáculo de los 10 centavos, queridos hermanos. Esta es la iglesia de Battle Creek. Entonces eso lo escribió la hermana White el año 1879, en enero. Y las cartas son en diciembre. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué se endeudaron. Y la respuesta es que los hermanos no donaron, queridos hermanos. Los hermanos de ese entonces no donaron el dinero. Por eso la deuda ha ido incrementándose más y más y más y más.
en la iglesia del nombre de los 10 centavos, el tabernáculo de los 10 centavos. Por eso la hermana White escribe en el año 1879 la misma carta, el párrafo 15. Lo mismo que hemos leído en el hogar cristiano. Ahora nos acercamos al final de otro año y no aprovecharemos estos días festivos como oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas. Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol de Navidad en el cual se colgaran ofrendas. Ella estaba diciendo en cuanto a la deuda de Battle Creek y de Oakland. A Dios le agradaría que en cada iglesia se pudieran dar ofrendas para que se paguen las deudas de esas iglesias. Eso es lo que dice la cita. Grandes y pequeñas para estas casas de adoración. Nos han llegado cartas de consultas preguntándonos, ¿tendremos un árbol de Navidad? Les preguntaban ellos, ¿no? Para que cómo se pueda pagar la deuda. ¿No será como el mundo? Respondemos, puedes hacerlo como el mundo si tienes la disposición para hacerlo, o puedes hacerlo lo más diferente posible del mundo. No hay ningún pecado en particular en seleccionar un árbol de hoja perenne, fragante y colocarlo en nuestras iglesias, pero el pecado radica en el motivo que impulsa la acción. Entonces hemos visto, queridos hermanos, que después que la hermana White escribe en cuanto a las iglesias de Battle Creek que estaban en deuda, ella dice que agradaría a Dios que esas casas sean pagadas por los hermanos y que se arme un árbol que ahí puedan colgar ofrendas y que se pague la deuda. Entonces hemos visto que esta referencia era para que se pague la deuda. Entonces no puede aplicarse para los días de hoy, queridos hermanos. Solo era el objetivo para que se pague la deuda. La hermana White no escribe cada año que se arme a un arbolito de Navidad. Solo en ese año específico la hermana White escribió para las casas, mejor dicho, para las iglesias de Battle Creek y de Oakland. Hemos visto, hermanos, y esa parte no lo ponen los fideicomisarios en el libro Hogar Cristiano, diciendo que esas casas eran para esa construcción, para que se pague la deuda. No era para los días de hoy, no tiene validez para los días de hoy, queridos hermanos. Pero ellos hacen entender que en cada iglesia adventista tiene que haber un árbol de Navidad. Y muchos han puesto sus arbolitos en cada iglesia. Yo me acuerdo cuando estábamos allá, en ese año, su programa, Más Amor en Navidad, y hay un arbolito. ¿Pero por qué pusieron un arbolito?, preguntaban otros. Y el pastor y ellos decían, pero la hermana White dice que se puede poner, y ella dice que le agradaría a Dios. Y los hermanos, amén. Hemos visto que las cartas tienen que ver con tiempo y lugar. Esa carta especialmente estaba para los tiempos de 1879, para que se pagaran las deudas de las iglesias de Battle Creek y Oakland. No para los días de hoy. Incluso la hermana White usa la referencia del árbol perenne. Y si podemos ver qué es el árbol perenne, es un árbol siempre verde. En otras palabras, que el árbol tenía que ser un árbol de verdad, no cortado de su raíz, y no un árbol de plástico. Tenía que ser un árbol real. Y lo que hacen las iglesias es poner un árbol de plástico, entendiendo el concepto de que tan solo un árbol de Navidad agradaría a Dios. Pero tenía que ser en esas ocasiones que ahí tenían que poner las ofrendas, el dinero para pagar las deudas. Entonces, en esa ocasión no era un árbol cortado de su raíz, era un árbol siempre verde, un árbol vivo. ¿Entendemos, queridos hermanos? Entonces hemos visto que no dice la hermana White dentro de la iglesia, dice en las iglesias, puede ser afuera, que ellos ponían sus ofrendas para que pudiera pagarse la deuda. No tiene aplicación, nada que ver hoy en día. Muchos no quieren aceptar los demás escritos de la mensajera del Señor, no aceptan Deseado de Adolescentes, incluso peor, Spalding y Magan, que es un libro totalmente de la obra médico-misionera de sostén propio en el adventismo,
desprecian los libros de los pioneros, desprecian los libros de la Review and Herald, desprecian todos esos libros que la mensajera del Señor escribió en cuanto a la conferencia general, que ya no es la voz de Dios, que cada vez que escucho esto es casi una blasfemia, pero sí aceptan el hogar cristiano, el capítulo 77. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Consejo para la Iglesia, la página 420, el párrafo 3. Y es verdad, queridos hermanos, solo lo que nos conviene nosotros queremos aceptar, aceptando lo que la hermana White dijo, y en ella no aprueba la Navidad, más bien condena, pero lo que leemos en Hogar Cristiano pareciera. Pero por eso cada uno es deber de escudriñar, buscar las citas originales en el inglés para no ser confundidos y para decir a la hermandad que esa fiesta es una Navidad, pero aunque esa fiesta es paganismo total y ningún cristiano debería celebrarlo. Pero sí la hermana White recalca que se debe recordar y conmemorar el nacimiento de Cristo, que se tiene que recordar el nacimiento de Cristo, porque Él ha venido a cumplir la ley de Dios, y eso es lo que la gente no ve. Cada día con Dios, la página 358, el párrafo 5. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. La Review and Herald, el 17 de diciembre de 1889. Entonces podemos ver que sí podemos recordar ese acontecimiento tan hermoso de que nuestro Salvador nació, pero el mundo lo ha vuelto en una festividad pagana. Todo proviene del paganismo, del romanismo, pero nosotros tenemos que recordar, no en las fechas que el mundo recuerda. Ellos ni siquiera recuerdan a Cristo. Cada día nosotros tenemos que recordar que Cristo nació para cumplir la ley de Dios, para decirles a sus hijos que tienen esperanza en Cristo y que Él ha venido para traer esperanza, consuelo y felicidad. Y eso no solo es en Navidad, cada día del año tenemos que recordar que Cristo nació, que vivió una vida sin pecado, que nos ha demostrado que nosotros podemos vivir una vida sin pecado, que nos ha demostrado ese amor tan grande y ha muerto en la cruz y ahora está ministrando como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Eso es nuestro mensaje, nuestra esperanza de que Cristo muy pronto volverá. Ese es nuestro mensaje y cada día es, hermanos, cada día. No simplemente en estas épocas paganas que la gente celebra. La hermana White, ¿qué escribió en cuanto a la Navidad? Más que todo en que a ella le den regalos en sus cumpleaños y la Navidad. ¿Qué hacía la hermana White con sus regalos? Consejo para la Iglesia, el tomo 3, la página 284, el párrafo 2. He dicho a mi familia y a mis amistades que mi deseo es que nadie me haga un regalo de cumpleaños o de Navidad, a menos que sea con el permiso de transferirlo a la tesorería del Señor para ser asignado al establecimiento de las misiones. Entonces podemos ver, hermanos, que la mensajera del Señor dijo que si alguien me da un regalo, pero ella dijo que mejor no me den ni en mi cumpleaños ni en la Navidad, pero si alguien me da, yo con eso voy a invertirlo para la obra. Y ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Si recibimos algo, que sea para que avance el mensaje,
para que avance esta obra que Cristo nos ha encomendado a predicar su evangelio, si alguien nos da un regalo. Ese que sea nuestro deseo de cada hermano que está aquí, queridos hermanos. En la Signs of the Times, el 9 de marzo de 1888. Estamos totalmente de acuerdo con nuestros contemporáneos. Creemos que la Navidad es un festival puramente papal y pensamos que los protestantes no deben tener nada que ver con las costumbres papales. Aquí podemos ver que el pionero E.J. Waggoner dice que nuestros contemporáneos como creyeron que la Navidad es totalmente papal. Y hemos estado de acuerdo con nuestros contemporáneos que es una fiesta de Roma. Como hemos visto en la Review and Herald, el 9 de diciembre de 1884, no descansa una santidad divina sobre el 25 de diciembre. El único día divino que Dios instauró es el día sábado. Ese día no tiene una santidad y el diablo lo ha utilizado para así pervertir a todo el mundo y tenerle entre sus brazos. ¿Qué profetizó la hermana White? Que corrompería a la organización adventista, a la corporación. No debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Haciendo sus teatros de Navidad, José y María, el Niño Jesús, cantando sus villancicos, tomando sus chocolatadas, haciendo sus glotonerías, armando sus arbolitos. Todo eso es una costumbre de Roma. Y aquí dice que la iglesia, si hace un vínculo con el mundo, se corromperá. Ahora ya se ha corrompido, queridos hermanos, tristemente, haciendo sus JAs en las tardes. J. Waggoner, lo que dijo en el 27 de julio del 1893, Navidad es el solsticio de invierno. Celebraron en Roma pagana la fiesta de Saturno, el dios del sol o Baal de los babilonios. Esta fiesta, según lo regulado por Calígula, duró 5 días. Se dieron riendas sueltas a la embriaguez y al jolgorio. Eso es lo que dice el pionero E.J. Waggoner. El mundo ha convertido a la iglesia, queridos hermanos. En la iglesia ha entrado el mundo. Hemos visto entonces, con eso terminamos, que dice en Deuteronomio 16, 21, 22. No plantarás ningún árbol para Aserá cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto en este día, que la mensajera del Señor primeramente no dice en cuanto a la Navidad, que ya llega la Navidad. Ella dice que ya llega la Navidad. Eso es lo que el mundo incrédulo dice, y que los que celebran la Navidad no honran a Cristo. Después dice en cuanto a los regalos, primero tendría que darse el regalo a Dios. Después, si ustedes quieren, pueden otorgarse, pero eso era para los débiles. Y para los niños, los jóvenes, todo el tiempo tendríamos que dar regalos, no todo el tiempo. En la educación especialmente tendría que darse regalos, pero que realmente construyan una fe también para la palabra del Señor. Eso era para los débiles. Y en cuanto al árbol de Navidad, era para su tiempo y no tiene cabida para los días de hoy. Sí, la hermana White escribió, y no podemos decir que lo que escribió no es inspirado, porque ahí entraríamos en degradaciones de inspiración. Los jesuitas crearon las degradaciones de inspiración, diciendo que lo que escribió Moisés, esta parte es inspirado, lo que escribió el apóstol Pablo, esta parte, solo sus consejos, es 20% inspirado. Y muchos dijeron que lo que escribió la hermana White en cuanto a la Navidad no es inspirado, solo salió de su mente. Pero si decimos eso, vamos a hacer un grado de degradación, porque todo lo que escribió la mensajera del Señor está inspirado por el Espíritu Santo. Y hemos visto las citas, hemos visto los contextos en cuanto a la Navidad.
Entonces, hermanos, queridos hermanos, actuemos de acuerdo como cristianos profesos que somos y no nos dejemos llevar por las fiestas paganas que Roma ha implantado, y tristemente la iglesia ha adoptado esas tradiciones del mundo, haciendo sus actuaciones, sus teatros, sus villancicos. Honremos a Dios y no degrademos a Cristo, queridos hermanos. Ese que sea el deseo de cada corazón del que está aquí presente, queridos hermanos. Que tenga alguna acotación o alguna pregunta.